¿Escucha? Ok. Te escucho perfecto. Tienes tus 15 minutos. Muy bien. Muchísimas gracias, Tania. Muy buenas noches para toda América Latina. Mi nombre es Wilber Monterrosa. Les saludo desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. Su servidor es el director y fundador de la plataforma El Informe Periodismo Científico, la primera sitio web multimedia en El Salvador sobre periodismo de ciencia. Y hoy vamos a hablar de algo muy puntual que es, o que son, mejor dicho, espacios poco explorados para el periodismo de ciencia. Para todos, la pandemia nos ha dejado no solo una marca que será difícil de borrar a nivel de recuerdos, sino que nos ha obligado a ver la vida con otra perspectiva, particularmente en nuestro ejercicio laboral en este caso. He escuchado con detenimiento las participaciones de los demás colegas y coincidimos todos en un común denominador. Nuestro trabajo como comunicadores, divulgadores o periodistas de la ciencia, que estamos en el mismo barco, en el mismo equipo, siempre ha sido cuesta arriba. No es que la pandemia nos ha puesto en una situación de desventaja. Ciertamente, la pandemia ha venido a digamos, agravar en algunos casos algunas situaciones o a nivel de ingresos, a nivel de condiciones laborales para hacer mejor nuestro trabajo. Sin embargo, es puntualmente en estas circunstancias donde el periodista de ciencia que tiene que empaparse un poco más que el periodista de diario, porque tiene que investigar, tiene que comprobar mucho más a profundidad la nota, no solo ir a poner el micrófono, y con esto no estoy demeritando el trabajo de nuestros colegas, hablo simplemente de que el trabajo de investigación, el trabajo de indagar la información es mucho más puntual o tiene que ser mucho más profundo respecto de otra clase de periodismo en este caso. Y quiero tocar tres puntos. El primero es, dentro de los pocos espacios, en los espacios poco explorados del periodismo de ciencia, quiero comenzar con esta premisa, que el periodismo de ciencia, más allá de su proceso de realización de su nota radiofónica, televisiva, digital, debe también innovar constantemente y hacer un ejercicio de ideas para llegar y acercar esa información al público. ¿Por qué? Porque cuando hacemos este F5, por decirlo de una manera técnica, cuando hacemos este refresh, este brainstorming, lo que estamos haciendo es no acomodarnos en una zona de confort, sino estamos viendo más allá de lo que estamos haciendo normalmente. Y esta pandemia y esta dificultad nos lleva a ese punto donde tenemos que innovar, donde tenemos que pensar. Voy a ocupar una palabra muy salvadoreña y es rebuscarnos, que quiere decir buscar otras alternativas con mucho esfuerzo. Entonces nos toca como periodistas de ciencia o comunicadores o divulgadores rebuscarnos, y esto nos lleva a generar ideas nuevas, sentarnos, pensar, replantearnos dónde, cómo hacer para que esta comunicación o este trabajo que yo estoy haciendo llegue a las personas adecuadas. ¿Por qué? Tenemos enfrente una competencia que no para y que crece cada día. Hablo de las pseudociencias, hablo de la desinformación, hablo de información no exacta en los grandes medios de comunicación, que si lo queremos ver como una competencia, están ahí constantemente bombardeando a la población y que son a quienes les prestan ojo, oído y atención. Y somos nosotros, en este caso, no paladines de la verdad, no somos portadores, pero sí deberíamos ser quienes se ponen en esa brecha para acercar ese conocimiento más aproximado y no dejarnos llevar por ideas no solo que rayan a lo mejor en el terror o que rayan en un optimismo sin fundamento, como puede ser el caso de una cura para esta situación en la que estamos atravesando todo el mundo. Punto número 2, innovar. Cuando hablamos de innovar, hablamos de no inventar la rueda, sino de presentarla de otra forma. Decía un maestro que yo tuve en la universidad que si tenemos un Volkswagen, debemos de presentarlo como un Ferrari y no al revés, ¿no? Si tengo un Ferrari, presentarlo como un Volkswagen. ¿Qué queremos decir con esto? Que a lo mejor nuestros esfuerzos o nuestras plataformas, lo que nosotros hacemos, podrá ser modesto, podrá ser sencillo, podrá ser humilde en comparación de, por ejemplo, cómo se comunica la ciencia en Europa, cómo se comunica la ciencia en Japón, cómo se comunica la ciencia en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, nuestra perspectiva latinoamericana debe de comenzar a crecer a partir de las alianzas que nosotros hacemos
hacemos, de creer en nuestra capacidad, de creer en las alianzas y de creer en la calidad de periodismo que nosotros estamos haciendo, no solo comparándonos con el primer mundo, sino creciendo dentro de nuestras condiciones y dentro de nuestras capacidades, las cuales son en realidad amplias a nivel de talento, y que en la web hay muchos recursos que debemos ocuparlos para llegar a más personas de mejor manera, de manera más creativa, y no esperar, por ejemplo, como se hacía hace mucho tiempo, esperar a tener un espacio en televisión, esperar a tener un espacio en radio, sino ocupar, por ejemplo, mi celular, ocupar mi tablet para empezar entonces a producir un conocimiento, aunque también debemos buscar un balance entre esta producción y generación de contenido con, obviamente, el sostén y el autofinanciamiento que esto puede generar, lo cual es otra temática muy importante que debemos abordar en su momento. Y punto, bueno, dentro de este punto, el periodista no solo debe investigar, no solo debe hacer su proceso dentro del cual ya es a lo mejor especialista o tiene cierta experticia, sino debe procurar acercar este conocimiento para que no se vuelva un conocimiento más, sino que ese conocimiento sea un punto diferenciador dentro del mar de la información que, por ejemplo, ahora tenemos. El COVID se ha vuelto un tema omnipresente, pero la pregunta que debemos hacernos es ponernos en el lugar del público y decir a quién le voy a creer y por qué le voy a creer. Es ahí donde entonces entra este proceso de buscar espacios poco explorados, de salir de mi zona de confort y acercar entonces ese conocimiento de una manera a lo mejor creativa, a lo mejor con alianzas con otros periodistas de Latinoamérica, porque yo considero algo, desde México hasta la Patagonia, creo que tenemos raíces culturales, idiomáticas iguales o muy parecidas, pero también a nivel de problemáticas tenemos situaciones donde prácticamente lo que cambia es nuestro acento, pero en realidad si ustedes lo ven, son las mismas dificultades las que estamos atravesando. Somos una gran familia latinoamericana y debemos de empezar a apoyarnos en ese sentido. Y punto número 3, para dentro de estos espacios poco explorados debemos buscar una ejecución estratégica. ¿A qué me refiero con una ejecución estratégica? Hablo de ese papel creativo que debemos desarrollar o que a lo mejor debemos retomar y debemos de pensar dentro de lo que yo estoy haciendo, qué puedo mejorar, qué puedo innovar, con quién me puedo hacer una alianza y fortalecer, cómo puedo darle un giro para presentar este Volkswagen o este esfuerzo sencillo como un Ferrari, como algo más atractivo. Sé que no es fácil, lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, la dificultad que atravieso yo en mi país es que aquí lo que atiborra la parrilla informativa es política, deportes y espectáculos. El tema de ciencia y tecnología a lo mejor se reduce a una nota esporádica sobre cuál es el nuevo celular, cuál es la nueva aplicación, se descubrió algo allá en Europa, pero es una nota esporádica y vaga. La gente entonces tiene una idea, una percepción de la ciencia y del conocimiento como algo elitista, como algo lejano, como algo para nerds, como algo que no está a lo mejor para esta población, para un país tercermundista como el nuestro, como el mío. Y no debería de ser así, porque la ciencia está, como dice muy bien la presidenta de la red mexicana, la ciencia está en todos lados y debemos entender y explicarle a la gente que ahí está algo donde hay información importante de la cual tenemos derecho a conocerla, tenemos derecho a ocuparla bien y esto nos va a permitir tomar mejores decisiones porque una sociedad bien informada toma mejores decisiones. Una sociedad que toma estas decisiones puede cambiar el rumbo que lleva. Ahora, planifiquémoslo o trasladémoslo, mejor dicho, a nuestro gremio de periodismo de ciencia. Si nosotros entonces buscamos estos espacios poco explorados y empezamos a hacer algo diferente de lo que hemos hecho, entonces podemos empezar a tomar decisiones que cambien un rumbo, que generen a lo mejor una alianza y una presencia que hasta ahorita no hemos tenido. Hablamos de ponernos en un protagonismo, de ponernos al frente, no para hacernos famosos, sino para trasladar la información en medio de un mar de desinformación.
Entonces, estos espacios están ahí y me refiero por usar Instagram, usar Twitter, usar YouTube, usar las distintas plataformas gratuitas que nos permiten permanecer por más tiempo, que nos permiten viralizarlo y podemos entonces empezar a permear poco a poco a esas audiencias a las que las pseudociencias y la desinformación o los grandes medios con información no creíble o con información tergiversada, incluso los gobiernos, podemos nosotros entonces ser esa contraparte que presente la evidencia científica o que presenta a los especialistas o las voces de lo que en realidad todo el mundo a lo mejor está dando como un hecho verdadero y decir no. La verdad, o mejor dicho, lo más certero respecto de esta información tendenciosa, de este trending topic en Twitter, es este panorama, que no será fácil, por supuesto que no lo es, pero dentro de esta dinámica de explorar, vamos entonces a encontrar como hace un explorador, hacer ese ejercicio de ir a ese lugar inhóspito, de ir a donde no hemos ido y poder entonces empezar a generar ideas y sobre todo alianzas que nos permitan llegar más allá, aunque sabemos que la carrera siempre, siempre, siempre será cuesta arriba. Y termino con este punto. Creo que debemos empezar a permear como periodistas a la cantera. ¿A qué me refiero por la cantera? A las universidades. Se los digo por experiencia. El año pasado yo hice una gira en varias universidades, en la pública y en las demás privadas de El Salvador, y me encontré tanto con apertura como con rechazo de repente a hablar sobre periodismo de ciencia, un horizonte por explorar en El Salvador. El tema de periodismo de ciencia no existe en la parrilla, en los pensum, en los programas de educación, y creo que en Latinoamérica pasa lo mismo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Tocar puertas, picar piedra y hablarle a esos jóvenes comunicadores que vienen detrás de nosotros, que son esta nueva generación, y empezarlos a involucrar para que vean que no solo se trata de dónde voy a aplicar mi conocimiento o mis habilidades, no solo presentando deportes o reporteando política o presentando espectáculos, sino que tengo esta opción que es muy vital, que es muy importante, que esta pandemia nos tiene que poner en alerta y sacudirnos para decir, ok, a partir entonces de esta realidad que ha golpeado al mundo entero, tengo entonces la capacidad para desarrollar y crecer dentro de esto y nosotros mismos seremos entonces quienes vayan abriendo esa brecha y abran camino no solo para lo que ya estamos haciendo como proyecto personal, individual o de alianza latinoamericana, sino preparando a la generación que viene justo atrás de nosotros para que vean esta oportunidad, o mejor dicho, este problema como una oportunidad para entrar, explorar, establecerse y dinamizar el conocimiento y la comunicación y, por supuesto, el periodismo de ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilber, por lo que nos señalas. Vamos a revisar, tienes 2 minuticos, preguntas. A ver, ¿no hay alguna pregunta para saber qué es lo que está pasando en El Salvador? Yo sí tengo una porque yo te entrevisté para enterarnos al inicio de la pandemia qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Alguna novedad en esa parte del manejo de la pandemia y qué viene en el periodismo científico de tu país? Bueno, en este momento yo me encuentro frente a muchos retos, empezando por la parte del sostenimiento de la plataforma, lo cual la situación económica o financiera del país realmente es muy difícil. Estamos viendo cómo hay recortes dentro de los medios de comunicación, la gente no desea apoyar porque precisamente al estar tanto tiempo cerrados los medios, los distintos negocios, los empresarios lo que quieren hacer es pues recuperar todo ese tiempo que no han ganado. Eso a nivel de autofinanciamiento, a nivel de conocimiento, a nivel de acceso a la información, me encuentro en un ambiente sumamente politizado en el cual estamos constantemente, creo que ninguno de ustedes ignora lo que pasa en mi país, donde está riñendo el populismo que podría estar gobernando versus los que estamos tratando o los que queremos que se respete la Constitución y el Estado de Derecho. Entonces, frente a este panorama, el conocimiento de la ciencia, el conocimiento o acercarnos al CONACYT, por ejemplo, o a otras agencias que son las que detentan la comunicación, se vuelve realmente buscar una aguja en un pajar bastante difícil. Tenemos que buscar otras fuentes, otras voces especialistas para entonces acercarnos a esto. Sí, es un panorama difícil, pero debemos seguir, como lo he dicho en
en este espacio, debo entonces explorar otros espacios para seguir con mi labor, aunque sé, obviamente, que nunca lo ha sido ni será fácil, pero debo seguir y explorar y seguir adelante. Muchísimas gracias, Wilber, y para eso estamos acá en colaboración. Ya no estás solo, todos estamos acá para ayudarte desde cualquier punto de este continente. Gracias, y ahora vamos nos vamos a Argentina y vamos con Gastón Ortiz, quien también tiene un desafío también en la periferia y nos va a contar un poquito de ello. Bienvenido, Gastón, el público es tuyo. A ver, creo que ahí está. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad que un placer poder compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Gastón Ortiz, soy periodista de ciencia y de salud aquí en la República Argentina, pero a diferencia de lo que muchos tienen como imagen de Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, yo vivo aproximadamente a 1.300 kilómetros de la capital de mi país, vivo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, queda en el extremo noroeste de Argentina y limita mi provincia con Bolivia y con Chile, o sea, para que ustedes se den una idea de lo lejos que estoy de la capital del país, y por eso es que quería desde el principio hablar de esto, ¿no? De hacer de la periferia. Por más que no nos guste esta palabra y por más debates que dentro de las ciencias sociales muchas veces tenemos, la periferia sigue siendo la realidad a nivel geográfico, a nivel político, a nivel sanitario en muchos casos, y el desafío que es hacer periodismo cuando uno no se encuentra, por ejemplo, en el centro del país, donde están los decisores de políticas públicas a nivel nacional o donde no están concentrados los principales medios de comunicación. Soy parte de la red argentina de periodismo científico desde hace ya 5 años, actualmente ocupo un cargo dentro de su comisión directiva y este año también me he incorporado como miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Es una sociedad científica que reúne no solamente a médicos y científicos, sino también a profesionales de muchos otros campos. Y yo recuerdo que en el año 2005, cuando estaba terminando mi secundaria, era el debate de que internamente de lo que yo pensaba que podría llegar a estudiar y el debate que era incluso a nivel familiar. Y veníamos de una crisis económica muy importante en la República Argentina, luego del 2001, un quiebre importantísimo e histórico para la economía y la política en el país, y la situación no era para nada alentadora. E irme a estudiar una carrera tradicional que a mí me hubiese gustado mucho, que era la medicina, significaba trasladarme a otra provincia, a otro punto del país. Y entonces, viendo la oferta académica que tenía aquí en mi ciudad, a través de la Universidad Nacional de Jujuy, terminé estudiando, y muy contento lo digo hoy, comunicación social, que dentro de ellos tengo la incumbencia del periodismo. Y con los años me fui dando cuenta de que ese periodismo que yo al principio conocía un poco, porque mi mamá trabajaba en ese rubro, yo nunca me había inmerso demasiado, pero le había encontrado el gustito, esa pasión y ese gusto que uno tiene, principalmente por trabajar en los medios de comunicación y en la comunicación institucional. Pero la vida me llevó a que me tope con un hospital, el Hospital San Roque, que es el hospital más grande y más importante que tiene la provincia en cuanto a historia, tiene más de 160 años en mi ciudad, y me terminé involucrando con la salud. Y ahí fue en ese momento cuando me di cuenta que tal vez ese deseo que yo había tenido a los 17 años de estudiar medicina y de tal vez ser médico, podía desde mi lugar incorporarme a esta temática que a mí desde siempre me había interesado y me había llamado poderosamente la atención. Y así fue como inicié mi camino en cuestiones de salud, primero con el VIH y las casualidades que justamente dentro de poco llega el 1 de diciembre, Día Mundial en respuesta a este virus, otra pandemia que tenemos ahí por atender desde hace más de casi 4 décadas. Y fue como me fui incorporando esta idea de hacer periodismo y relacionarlo con los temas de salud, aún sin tener noción de que existía el periodismo de ciencia y dentro de ello el periodismo de salud. Y ahí fue cuando me enfrenté con uno de los primeros grandes desafíos, porque la mayoría de quienes egresan de la Universidad Nacional
en la que yo estudié, siempre se dedican o al periodismo deportivo, al periodismo económico, al periodismo político, pero nunca nadie se había interesado por el campo de las ciencias y particularmente por las cuestiones de salud. Entonces, era el extraño en todo el grupo de egresados de la carrera que se dedicaba y que se fue dedicando cada vez más a los temas de salud. Y la verdad que en un momento fue muy difícil porque no encontraba un par o una par con quien poder compartir y debatir y hacer todo este tipo de encuentros como en el que hoy estamos compartiendo, y poder plantearnos dudas, poder plantearnos aquellas preguntas o interrogantes que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo como profesionales. Y bueno, en el camino encontré a un profesional del campo de la salud que tenía interés en el campo de la comunicación, y así fue como derivamos en un proyecto de radio, que ese es mi campo actualmente, donde más me desarrollo. También hago televisión en una televisora local, pero principalmente hago radio. Y cuando digo que hago radio todos los días. De lunes a viernes, 2 horas de radio dedicada específicamente a hablar de ciencia y de salud. Y este año ya se han hecho, prácticamente vamos camino a los 9 años a cumplir con este programa. Hoy ya lo llevo adelante solo. Mi compañero el año pasado dejó, se dedicó específicamente a la docencia y a la investigación. Y desde hace 9 años llevamos adelante este proyecto que se llama Saludarte. Es un programa de radio que día a día aborda toda la problemática sanitaria, no solamente a nivel nacional o internacional, que son problemas que a uno siempre le llama la atención, sino también las cuestiones locales. Porque en esta idea de periferia, siempre estamos abocados a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, o en lo que pasa en la ciudad de Rosario, en que son los grandes, o Córdoba, o Mendoza, que son puntos geográficos de importancia para el país, pero no muchas veces los medios locales se preguntaban qué estaba sucediendo hacia adentro de esta misma sociedad que necesitaba o que necesita de espacios de comunicación donde se puedan discutir y poder abordar las temáticas sociosanitarias y científicas. Y ahí fue cuando apareció también este espacio tan importante que es para mí, que valoro muchísimo, una red de periodistas de ciencia. Y quiero recalcar justamente esto: el trabajo articulado, el trabajo en red, en equipo, por más que no formemos parte de la misma empresa o el mismo proyecto, pero este hecho de poder encontrarnos y de poder compartir momentos entre periodistas que buscamos o que tenemos la idea de poder desarrollar el periodismo científico en nuestras comunidades, en nuestras ciudades o en el medio en el que uno se encuentra. Somos más de 90 periodistas en la República Argentina que nos dedicamos a este tema y que estamos formando parte. Hay algunos otros que están por fuera de la red, pero como red la verdad que valorizo y revalorizo un montón este soporte que nos hacemos tan vital y que en estos momentos y que en estos días se hizo mucho más fuerte en este contexto de pandemia, de aislamiento, de confinamiento. La verdad que ese espacio y creo que sería muy importante que para todos los desafíos que uno se encuentra, que van desde el mismo hecho de la práctica cotidiana, de cómo poder buscar una noticia y buscar el entrevistado o buscar la evidencia que uno necesita para poder contrastarla y poder discutirla en el aire, no sería muchas veces posible si no tuviese a mis compañeros y a mis compañeras de la red argentina, con quien ustedes tal vez ya conocen, Valeria Román, Nora Bar, Bruno Massare, que están participando de este evento también, o por ejemplo Florencia Ballarino, Flor Cunzolo, periodistas que están en otros puntos del país y que me ampliaron la mirada en el hecho de poder darme cuenta de que así como en el norte de Argentina tenemos nuestros problemas sanitarios, como es el dengue, como puede ser el Chagas, o pueden ser muchas otras situaciones, en otros puntos del país tienen también problemáticas locales y que desde nuestro lugar también podemos apoyar a visibilizar y a poner en discusión y poner en la agenda ese tipo de situaciones. Dentro del medio de comunicación en el que estoy y dentro del contexto de los medios de comunicación de mi provincia, creo que soy prácticamente el único que se dedica a este rubro, que es el de la ciencia y el de la salud, con todo el desafío que eso también implica, porque no hay compañeros o colegas que se dediquen desde el periodismo a esto. Sí hemos tenido experiencias de presentadores, de
programas de televisión, por ejemplo, o que muchas veces son médicos que se vuelcan hacia los medios. Y no siempre encontramos periodistas que desde su formación de grado en adelante se hayan dedicado específicamente a darle cobertura a los temas sanitarios y científicos. Entonces, en este espacio quiero aprovechar para compartir eso e incentivar a que en las pequeñas comunidades, por más pequeñas que sean, y tal vez como decía el compañero que estuvo antes, utilizar otras plataformas, no solamente las convencionales en los medios de comunicación, como puede ser la radio, la tele o la prensa gráfica, o las plataformas ya digitales como los diarios digitales, sino también las redes sociales y todos estos espacios que nos permitan poder, por un lado, mostrarle a la academia, a las universidades, que es necesario replantear los planes de estudio y poder pensar en currículas donde tengamos la opción de poder plantearnos, por lo menos en alguna vez en la carrera, el periodismo científico como un espacio que tal vez en algún momento nos pueda interesar y que luego terminemos en otro, pero que tengamos esa posibilidad. En mi carrera no está, no estuvo y no hay planes de que por ahora se incorpore, no haya una reforma en cuanto al plan de estudios. Y también hacia la comunidad, porque en la pandemia de COVID-19 creo que una de las cosas o uno de los elementos que nos deja como enseñanza es la importancia de tener periodistas formados y con capacidad de análisis en los temas que hacen a la cuestión científica, como por ejemplo conocer sobre investigación clínica en vacunas o medicamentos, y por otro lado de poder tener esa mirada desde el medio de comunicación de lo que es tener que poder enfrentar una pandemia. Y no solamente quedarnos con la recomendación sanitaria, sino también poder incorporar otras disciplinas que muchas veces también son invisibilizadas por los medios de comunicación, como la sociología, la antropología, la educación para la salud, la medicina social y muchos otros aspectos que también aporta la ciencia, pero que a veces por un enfoque netamente biologicista nos quedamos en el virus, en la bacteria, en cómo se transmite y no salimos de eso. Y es necesario poder incorporar otros aspectos. Por eso creo que también es importante y tal vez es mi idea de poder compartir en este espacio para aquellos jóvenes estudiantes que están tal vez iniciando una carrera o que ya la están concluyendo, pero que todavía no encuentran ese nicho, ese espacio, que por más que no estén en la gran ciudad, que por más que no estén no estén trabajando en el gran medio de comunicación, que propongan proyectos de esto. Valeria Román, una gran periodista argentina, una periodista científica argentina, hace muy poco dio pie a que en un medio del interior, justamente, como dicen habitualmente los del puerto, en Río Negro, en un diario de la Patagonia, el diario Río Negro, puedan tener un espacio que se llama Bio, por ejemplo, y que para mí es un caso paradigmático de cómo uno puede, con muy pocas herramientas, en un inicio, pero con una visión clara de lo que es el periodismo de la ciencia, poder llevar esta posibilidad de construir espacios de comunicación que se dediquen especialmente a la ciencia y a la salud. Ella bien lo ha denominado por el derecho a la ciencia. Y justamente la ciencia es un derecho de todos, de todas y de todes. Y creo que es importantísimo de que también desde nuestro lugar como periodistas podamos abrir camino para que tal vez nuevas generaciones de colegas puedan también mostrar su capacidad y tal vez ese interés que al no encontrarse con otro como con los mismos intereses muchas veces lo deja ahí a un costado y se va al deporte, se va al espectáculo inclusive que hoy está tan de moda y que tal vez haya ahí un periodista científico con un gran potencial pero no encontrarse con otro con quien compartir esos espacios lo deja a un costado. Y creo que las redes de periodistas como es la de Colombia, como es la de, o a nivel mundial, son de vital importancia para poder fortalecernos y al mismo tiempo hacernos, como decimos aquí en Argentina, hacernos el aguante y poder seguir construyendo un mejor periodismo científico para todos los ciudadanos de este planeta, porque creo que el periodismo y el derecho a la ciencia es un derecho elemental, un derecho humano y que ojalá entre todos podamos seguir contribuyendo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, Gastón, y qué bonito escuchar esa otra visión y otra mirada, ¿no? De las oportunidades, que eso es lo más importante que hoy quede claro, hay oportunidades. Y para eso quiero presentarles ahora a Jenny Erin Smith, quien es también parte de la ACPC y que ha comunicado y que ha sido periodista de grandes medios como New Yorker, entre otros. Bienvenida, Jenny, y cuéntanos. Hola, hola Tania, muchas gracias. Gran trayectoria. Les pido un poquito más paciencia conmigo porque mi idioma nativo obviamente no es el español. Tengo la experiencia de ser como extranjera, tratando de hacer reportajes desde un país ajeno, que en este caso es Colombia, donde he vivido un par de años haciendo un reportaje médico sobre un grupo de investigación de la enfermedad de Alzheimer, que se trata de estoy en Medellín, Colombia, trabajando en este libro, trabajando con un grupo de investigación basado en la Universidad de Antioquia, que es en Medellín, este grupo ha trabajado por 30 años con una familia gigante con 5.000 personas a riesgo de Alzheimer precoz. Y este grupo de investigación ha lanzado muchas investigaciones, incluso investigaciones muy famosas del Alzheimer. Y quiero contarles un poquito de esa experiencia porque mi desafío es contarle al mundo sobre un proyecto científico que pasa en América Latina, en este caso Colombia, con protagonistas puramente colombianos. Pero para explicar mejor cómo hago este trabajo, les quiero contar un poquito sobre lo que hice antes y cómo me ayuda en el proyecto actual. Eh, bueno, yo he sido reportera de ciencias desde hace 20 años, pero no siempre en el mismo contexto. Yo comencé mi carrera como una reportera de ciencias en un periódico muy chiquito de la Florida en los Estados Unidos, básicamente un pueblo. Y en ese entonces, estamos hablando del año 2001, 2002, en ese entonces tuvimos en este periódico chiquito como 3 reporteros de ciencias, si lo puedes creer. Ya es como imposible pensar eso, pero en esa época tuvimos 2 personas, tiempo completo, dedicado a temas científicos y otro chico que solo cubrió la NASA, que estaba cerca en Orlando. Entonces fue otra época, tuvimos el lujo de especializar un poquito, pero tuvimos también desafíos muy, muy grandes. Lo que pasa es que en ese entonces y todavía esa área de la Florida fue una área políticamente muy, muy conservadora y con un nivel generalmente bajo de educación entre los lectores. Y yo fui la persona que tenía que cubrir especies en peligro de extinción, tortugas marinas, manatís, etcétera, etcétera. Entonces, lo difícil era cómo no cansarles al lector con temas con una tinta política. Entonces, tenía que adoptar como varios trucos para hacer ese clase de reportaje, alcanzar a ese público. Eh, tenía que La idea era más bien como cómo contar historias ambientales sin irritar a esa población. Entonces tuve que adoptar un tono muy relajado, unos trucos para interesarles. Y una de las cosas que aprendí es involucrar en el reportaje a otras personas más allá de científicos o expertos o autoridades, es decir, como la gente, como dice, más bien de la calle. Entonces, por ejemplo, hice un perfil de un cazador de pavos, un señor que salía como todos los días en el bosque
escuchándoles a los pavos, pues para dispararlos, pero también tenía un interés muy profundo en su biología, su historia natural. Entonces hice como perfiles de personas que se involucraban mucho con la vida salvaje y el medio ambiente, sin concentrarme exclusivamente en los científicos, pues en científicos, autoridades. Yo hice, por ejemplo, pues un perfil de un criminal ambiental, como un señor que se dedicó a robar a cascabeles, serpientes, para venderlos. Entonces yo saqué un perfil de este señor que ha sido detenido no sé cuántas veces por crímenes contra el medio ambiente, y nos volvimos como medio amigos. En esa historia me di cuenta también de su historia larga, ofendiendo a científicos con su hábito de robar cascabeles del bosque, y me di cuenta que él tenía un rival en un profesor, un científico importante que estudiaba cascabeles. Entonces yo escribí de la drama entre esos dos señores, y me di cuenta los similares eran. A través de esa clase de reportaje, tratando de interesar mucho a la gente, una gente sin mucho interés en la ciencia y poca educación en la ciencia. A través de eso aprendí a meter más narrativos con mucha drama humana, nada artificial, pero para enfatizar un poquito más como las personalidades involucradas en las historias científicas. Y eso me ha servido hasta la fecha, y les voy a explicar por qué. Pero bueno, como ahí en la Florida, aprendí a alcanzar la población. Por ejemplo, tuvimos una playa grande, y muchas veces pasaron cosas raras en las playas, una ballena naufragada. Yo lo usaba como oportunidad de buscar todo sobre esa especie de ballena, y para buscar cada oportunidad, cada momento, a contar una historia al lector. Ballenas naufragadas, a veces como miles de estrellas de mar naufragaron también en la playa, y aprendí cómo buscar en la literatura científica eh, para encontrar antecedentes de esa clase de evento. Y encontré, por ejemplo, un artículo de hace 100 años que había descrito como algo muy parecido. Entonces, así aprendí a hacer como el periodismo científico, con un público así, un público muy resistente a la idea, y tratando de personalizar la experiencia de la ciencia. Bueno, entonces ya desarrollé ya como una manera de reportar la ciencia que me ha servido, que mantengo hasta ahora, y que me ha servido muy bien. Em, y esa experiencia fue la fundación de las obras que he hecho después. Yo en el año 2001 saqué un libro que contaban, que se llama Stolen World en inglés, o Mundo Robado en español, aunque nunca ha sido traducido en español. Y ese libro trataba en una manera más profunda sobre el tema de tráfico en animales, y descubrí en el proceso de investigación de que muchas instituciones elegantes, museos de historia natural, parques zoológicos famosos, realmente tenían mucho que ver con el tráfico en animales, y tenían relaciones personales hace muchos años con los mismos traficantes en animales, o bien como vivos o muertos. Entonces, mi libro también enfoque mucho en las personalidades detrás de ese fenómeno, y cómo llegaron a ser eh, dos campos apartes. Entonces, bueno, eh,
después de, de esa experiencia de lanzar este libro, yo realmente no sabía qué hacer con mi vida y empecé con otro tipo de periodismo, que fue periodismo médico, un tema que nunca en mi vida me había interesado. Pero por lo menos en el periodismo salud siempre hay trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando uno especializa demasiado, en mi caso, en periodismo ambiental y de historia natural, quedé muchas veces sin trabajo. Entonces, cuando empecé a trabajar en el campo médico, siempre tenía algo. Em, pero me aburría mucho. Mi trabajo era básicamente puramente por internet. No pasé mucho tiempo en el campo y tenía que resumir investigaciones nuevas y llamarles a los investigadores y entrevistarlos. Bueno, yo pasé muchos años haciendo eso, muy aburrida, salir mucho, sin saber qué iba a hacer con mi vida. Eh, Hasta que un día vi en televisión un programa, en televisión americano, un programa dedicado a una investigación en Medellín, Colombia, de Alzheimer familiar, liderado por un señor que se llama doctor Francisco Lopera, que es un investigador colombiano que comenzó esa investigación en los años 80 y ahora los miembros de esa familia de 5.000 personas a riesgo de desarrollar Alzheimer precoz son muy buscados por empresas farmacéuticas y por la ciencia en general, porque el Alzheimer precoz, el Alzheimer temprano, ha vuelto como el modelo para tratar de solucionar el Alzheimer en la población en general. Entonces, si pueden probar medicinas en esta población colombiana para averiguar si sirven o no, de pronto eso puede ser expandido a la población mundial con Alzheimer. Bueno, entonces yo llegué como en Colombia unos meses después de haber visto este programa, pidiéndole para pedir permiso al mismo doctor Lopera para comenzar con un reportaje, un libro sobre el tema. Eh, y eso sería como un proyecto que tomaría años. Ya estoy en mi tercer año del proyecto. Entonces, como ya tenía español, ya había vivido en Colombia antes, como un año tratando de estudiar el español. Yo me presenté como la persona, y yo sabía algo de la medicina, me presenté como la persona ideal para hacer como ese tipo de reportaje. Bueno, entonces el morelaje de esta historia es que siempre hay que ampliar como reporteros científicos nuestros áreas de intereses y de competencia, porque sin pasar años haciendo como esos reportajes aburridos de medicina, resumiendo artículos científicos, nunca hubiera sido posible este proyecto actual que tengo. Tengo muchos desafíos con este proyecto, muy parecidos a los desafíos que enfrentaba en la Florida como investigadora o reportera joven. Eh, el lector, estoy escribiendo en inglés, el lector de este libro no sabe nada de Colombia, de la cultura de investigación científica, de Alzheimer, mucho menos en Colombia, y ni siquiera sabe nada, me imagino, de la biología del Alzheimer. El lector en inglés cansa mucho de leer nombres en otros idiomas, y esta historia es una historia muy colombiana que no involucra a muchos personajes gringas, un par de científicos que colaboran con el doctor Lopera, pero no muchos. Entonces, ¿cuál es mi desafío? Mi desafío es presentar una historia totalmente no familiar de ciencia hecha en América Latina a un lector gringo que no sabe nada de nada. Entonces, ¿cómo lo hago? Enfoco mucho en las personalidades. No digo como, no en el sentido de que si fuera una telenovela, pero básicamente
yo destaco mucho cómo las personalidades afectan la investigación, afecta la ciencia, la competencia, las rivalidades. Y yo he metido mucho con las familias afectadas por esta investigación. Estoy presente en las autopsias de los seres queridos de ellos, estoy presente en sus vidas cotidianas, para siempre mostrar el lado humano de esta clase de investigación. Y a veces hay conflictos entre los investigadores y las familias que también trato de explicar bien. Entonces, no estoy tratando de hacer una telenovela, sino presentar una historia de ciencia compleja, ciencia latina, y con alma. Eso es lo que pretendo hacer. Muchísimas gracias, Jenny. Y creo que es un gran desafío y vamos a esperar cuando salga el libro para poder disfrutar de tu Muchas pluma, gracias. por supuesto. Y aprender, ¿no? Porque haces periodismo en salud y está Gastón y estoy yo y hay varios colegas que también deben estar ahí en esa área gustosos de aprender de ti. Muchas gracias. A Y ahora usted. siguiendo con el programa, vamos con Ricardo Machado, él es de Brasil y también va a compartirnos un poco de la comunicación de la ciencia. Otra visión importante para tener en cuenta. Bienvenido y el público es tuyo. Gracias, Tania. Buenas noches. Es un placer enorme estar con ustedes, oyendo tantas historias y experiencias importantes. Bueno, yo soy periodista, trabajo en el campo de la salud há casi 30 años. Ya de antemano también pido disculpa por mi español, que no es grande cosa, pero voy a intentar hablar despacio y errar lo menos posible. Tranquilo, estamos al portuñol, tranquilo. Sí, sí, qué bueno. Entonces, yo voy a hablar un poco, yo me quedé muy contento porque la charla de Wilbert y también de Gastón tiene mucho que ver con lo que voy a traer para ustedes, pero de una forma un poco diferente. Acá en Brasil, nosotros tenemos... yo he escrito, pero prometo no ser aburrido de más, porque estoy en una semana muy compleja de lanzamiento de campaña. Estoy durmiendo muy poco y entonces preferí escribir algunas cosas para no me perder. Acá en Brasil nós tenemos dos músicos que tal vez ustedes conocen, Milton Nascimento y Fernando Brant, que han hecho una composición llamada En los bailes de la vida. La canción dice que todo artista debe ir donde está la gente. Con información no puede ser diferente, aunque se trate de información científica. Como periodista he trabajado en el campo de la salud por casi 30 años y me recuerdo que una vez un colega de un periódico para el que siempre estaba sugiriendo Paulo, si no me quedaba aburrido y desmotivado por estar siempre involucrado en asuntos relacionados con mi edad. En respuesta le dije que él estaba equivocado, porque en la realidad los temas eran sobre salud, es decir, de cómo evitar enfermarse. Mi trabajo, yo pienso, es una forma de hacer llegar a un gran número de personas a través de la prensa y también de campañas de comunicación o publicaciones, informaciones importantes para el mantenimiento de la salud y calidad de vida. Es una manera de ayudar a educar para la prevención de daños a la salud, que pienso que sea uno de los propósitos de todos nosotros acá. Aquí me gustaría dejar una primera reflexión. ¿Cómo hemos ejercido nuestro fin profesional? ¿Cómo percibimos la importancia, la relevancia de nuestra operación? El Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes. La estimación del Banco Mundial es que el número de personas que viven con menos de $2 al día será de 14.7 millones a finales de 2020.
no es nada poco. El acceso a una educación de calidad está lejos de lo ideal. Entonces, es fácil imaginar la cantidad de personas vulnerables a una de las infecciones más preocupantes de los últimos tiempos, la desinformación. La Sociedad Brasileña de Inmunizaciones es una asociación científica que actúa en la defensa y valorización de las vacunas como instrumentos para promover la salud y calidad de vida. Para eso, crea oportunidades de formación y también de información. Como coordinador de comunicación del ISBIN, de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, durante unos 20 años, he estado a frente de una serie de iniciativas para la población. Y uno de los mayores aprendizajes ha sido la importancia de crear canales de comunicación, de escuchar y establecer diálogos. Mucho se habla sobre combatir las falsas noticias, pero todavía aún es poco el esfuerzo para que la información científica llegue de forma comprensible, como dije Wilbert y también Gastón, a las personas, a la población a quien falta conocimiento y que es susceptible a las excitaciones y el miedo provocado por la desinformación. Aquí quiero dejar una provocación a más. ¿Estamos trabajando para que la información llegue a la población o estamos en un diálogo entre parejas? Hay mucho de lo que se puede hacer si pensamos creativamente, pero es necesario comprender la dinámica de la desinformación y también comprender el sentimiento, las ansiedades y el lado emocional de la gente. Yo traigo para compartir con ustedes una experiencia muy interesante del Canadá. En la provincia de Alberta, se creó un servicio para recibir personas con dudas, personas hesitantes sobre la seguridad e importancia de la vacunación. Doctora Cora Constantinescu, especialista en enfermedad infecciosa, es coordinadora de ese servicio. Cuando se le pregunta en una entrevista sobre cómo lleva a cabo la conversación con los padres hesitantes, él explica que siempre piensa que no se trata solo de hablar de la importancia de las vacunas, sino entender que ante usted está una persona que quiere tomar la mejor decisión en nombre de sus hijos. Y añadió, debes tener esa compasión y no tratar de imponer una idea, mas sí un conocimiento. Yo pienso que esta charla es muy importante para nosotros porque es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días para guiar nuestra práctica profesional, nuestro deseo de comunicación y para que haya más éxito en la comunicación. En un escenario donde hay una gran desconfianza en todas las instituciones, gobiernos, centros de investigación, investigadores, y eso se pasa en todo el mundo, la confianza de la gente debe ser restaurada. Y nosotros tenemos un papel muy grande, muy precioso en este proceso. El tercer punto que presento para la reflexión es, hemos ejercido la empatía en los procesos de comunicación. Realmente me interesa el perfil del público con el que me comunico, o me estoy absorbiendo por justificaciones como la falta de tiempo y la necesidad de seguir órdenes. En nuestras experiencias en Lisbon, con campañas retornadas a la población, los puntos que creamos a través de redes sociales, como ya he destacado Gastón también y Wilber, sobre la importancia de las redes sociales, los puntos han sido fundamentales para hacer que la información sea compartida de forma educativa. Sin embargo, han sido más importantes para hacer posible escuchar a estas personas, sus preguntas y formas de pensar sobre todo. En una publicación de Facebook sobre la indicación de una vacuna particular para un grupo de edad específico, recibimos varios comentarios criticando al gobierno por no proporcionar inmunobiológicos a personas de todas las edades. Respondemos cada comentario explicando que Brasil tiene uno de los mejores programas de salud pública del mundo
mundo. Es imposible para cualquier gobierno en cualquier país ofrecer todas las vacunas para toda la población. Mas también hablamos de la estrategia de salud pública, que es diferente a la estrategia de protección individual. Y recibimos como respuestas comentarios como: gracias por la atención, gracias por explicar. No me imaginé que era eso. Ahora yo entiendo. En otra campaña sobre la importancia de la prevención y vacunación del virus de papiloma humano, el VPH, hemos analizado durante 30 días un total de 1000 menciones en Internet sobre este tema. Antes de la campaña, poco más del 71% representaban personas neutras, aún sin conocimiento total sobre la gravedad del VPH y los beneficios de la vacunación. Después de la campaña digital y también por medio de las publicaciones que conquistamos en la media impresa, televisiones, en sitios y radios. Después de esta campaña, el porcentaje de apoyadores de la causa pasó del 18% al 34,5%. Y el grupo neutro bajó del 71% al 58%. Esto para mostrar cómo es eficaz cuando establecemos puntos, canales de comunicaciones y nos colocamos a disposición para entender las dudas, comprender la forma de pensar y buscar formas de crear diálogos. Uno de los grandes desafíos es hacer que investigadores, científicos, médicos no solo comuniquen su conocimiento en lenguaje que accede a no especialistas, pero también que entendan que es importante, es necesario hablar con esta audiencia. Muchos de ellos no gustan de hablar para personas laicas. Sin embargo, no debemos seguir desarrollando, estimulando esta voluntad, este entendimiento en los especialistas, sino establecemos los puentes, los canales de comunicación necesarios, y si estos canales no tienen detrás a profesionales de la comunicación realmente instigados por lo que nos hizo elegir nuestra profesión, el placer de comunicar, de relacionarse y el deseo de comprender en profundidad los procesos de comunicación que se establecen entre diferentes grupos de personas. Necesitamos gustar más y más de personas, incluyendo aquellas que piensan diferente de nosotros. Y necesitamos ver la desinformación como un ruido que se puede eliminar, si no del todo, al menos en una buena parte, para una cobertura más accesible de mensaje, cobertura menos elitista, que aprueba herramientas digitales y diálogo con la población, que incluye hablar, pero también escuchar con interés legítimo. Muchas gracias. Era este el mensaje que gustaría de compartir con ustedes, un poco de la experiencia que teníamos aquí en Brasil. Ahora estamos, como dije, haciendo el lanzamiento de una campaña para estimular la vacunación de los adolescentes. En Brasil tenemos una situación que es común a la América Latina, la tasa de vacunación es muy baja. Hoy tenemos el riesgo de retorno de la poliomielitis, por ejemplo, que es un absurdo. El sarampión tiene brotes por todo el país, no todo el país, pero por grandes regiones del país. Entonces, tenemos más una iniciativa de comunicación, población, una iniciativa apoyada por y también por el Programa Nacional de Inmunizaciones, y juntos estamos intentando más una vez hacer un movimiento de aperturas para oír y también establecer diálogos. Muchísimas gracias, Ricardo, y es verdad, tenemos que escuchar, pero también con esto y con esto. Muchísimas gracias a todos los que están ahorita conectados. Este es el Foro de Periodismo Científico Edición LATAM, y acá en el chat coloqué el link de la última